Siempre platicando respecto a las estimaciones contables, les comentaré respecto a las respuestas a los riesgos valorados de incorrección material, siempre en el marco de la línea 540, la cual nos ayuda a identificar ciertas estrategias de comprobación de esa respuesta como tal. Nos pide que tengamos evidencia de auditoría de los hechos ocurridos hasta la fecha del informe de auditoría, el cual conocemos. Nos pide también que comprobemos el modo en que la dirección realizó la estimación contable como tal y que desarrollemos una estimación puntual o un rango, pero nosotros como auditoría. Debido obviamente a los efectos de la pandemia del coronavirus, puede existir más ocasiones en las que el trabajo de auditoría tendrá que retrasarse. Por ejemplo, digamos que hay una ampliación de los plazos para la presentación de informes o en relación al acceso de la información, ¿verdad? Porque como no, en algunos casos o en algunos países no siempre está abierto y esa información se utiliza como evidencia de auditoría. Por lo tanto, la evidencia de auditoría de los hechos ocurridos hasta la fecha del informe de auditoría puede estar disponible más fácilmente, ¿verdad? Adicionalmente, la pandemia puede tener un impacto en las dos últimas estrategias que les mencioné, la de la comprobación del modo en que la dirección realizó la estimación contable y el desarrollo de la estimación por parte de la auditoría, ya que dichos enfoques requieren que ustedes apliquen procedimientos sobre los métodos, las hipótesis o los datos, que ya platiqué un poquito hace un rato, utilizados para hacer la estimación contable. Entonces, veamos algunas cuestiones que como auditores debemos querer considerar en función del entorno actual. Hablando de los métodos, ¿verdad? ¿Cómo lo calculó? Si el método es adecuado, dadas las circunstancias, teniendo en cuenta la naturaleza de la estimación que estemos hablando, marco de información financiera y otros conceptos, valoraciones disponibles, requerimientos normativos y el negocio, también incluso hasta el sector, pudiera afectar, pues bueno, los métodos utilizados en años anteriores pueden ya no ser adecuados debido al cambio de esas circunstancias. Entonces prácticamente les di un checklist de que deben revisar. Si la dirección ha determinado que distintos métodos dan como resultado una gran variedad, un rango de estimaciones significativamente diferentes, de modo que la dirección viene a investigar, hay que investigar a la dirección. ¿Por qué? Hay diferencias entre la utilización de esos diferentes métodos, ¿verdad? Porque tendríamos que preguntarnos, pero si al final de cuentas, si el factor de el orden de los factores no debería que alterar el producto, ¿por qué es que se dan esas marcadas diferencias? Y en su caso, si los ajustes al resultado del modelo que venía manejando son congruentes, son lógicos con el objetivo de la medición según el marco de información aplicable y si son adecuados a las circunstancias. Tomando en cuenta las circunstancias del coronavirus, la dirección puede tener que realizar ajustes diferentes o muchos más en número que los de años anteriores. Cuando los ajustes no son adecuados, dichos ajustes pueden ser, ojo, indicadores de la existencia de un posible sesgo de la dirección, naturalmente, ¿verdad? Porque pudiera tener por ahí algún tipo de presión que los forzara. Hablando de las hipótesis significativas que deberíamos que evaluar, si las hipótesis significativas son adecuadas, dadas las circunstancias, teniendo en cuenta, pues nuevamente, naturaleza de la estimación, marco de información, el negocio, el sector, pues bueno, entonces tenemos que considerar el tratamiento de si las hipótesis significativas son adecuadas. Puede ser, eso sí, especialmente difícil en este entorno. Por ejemplo, imaginemos que los ingresos y los flujos de efectivo previstos pues pueden ser altamente inciertos, ¿verdad? No sabemos cuánto nos van a pagar mañana, cuánto vamos a vender. Y el camino, perdón, de la recuperación poco claro, porque no sabemos cuándo es que realmente todo se va a normalizar, ¿verdad? Dependiendo del sector. Estas hipótesis pueden extenderse sobre muchos datos, por ejemplo, pues puede ir a afectarnos pues los ingresos, pueden afectarnos las pruebas de deterioro, el reconocimiento de los impuestos diferidos también, también si las hipótesis significativas son congruentes entre sí o si las utilizadas con otras estimaciones contables pues están alineadas, ¿verdad? También debemos analizar si la dirección tiene la intención, ¿verdad? Quiere llevar a cabo actuaciones correctas y tiene la capacidad de hacerlo, o sea, hacer lo que debe de hacer. Puede ser especialmente importante pues en las circunstancias del coronavirus, ya que algunas formas de comportamiento de ellos pudieran estar sometidas a restricciones por el gobierno y la entidad puede, pues de alguna forma, porque ya no le permiten operar, carecer de liquidez
o les complica todo porque pues sus ratios han cambiado y ya no van a tener liquidez porque no les van a dar préstamos, ¿verdad? Entonces ellos tendrían pues que necesitar, considerar pues otras vías para ver qué pueden hacer, ¿verdad? Respecto a los datos, la fuente de donde viene todo esto, ¿verdad? Que combinados pues nos da la estimación contable. Si los datos son adecuados, son correctos, dadas estas circunstancias, pues nuevamente tenemos que ver si está en función de la naturaleza de la estimación, marco de información aplicable, el negocio y el sector. Pues ya les dije, es un checklist que tenemos que hacer, pues tenemos que revisar, por ejemplo, contratos que se consideran pues datos a efectos de esta norma de estimaciones contables en el entorno actual. Entonces las entidades pueden, de repente, no lo sé, renegociar los términos de contratos y acuerdos existentes. Entonces tenemos que estar alertas. Algunos ejemplos incluyen los contratos con clientes, acuerdos que tengan que ver con remuneración o pago que le tengan que dar a los empleados, los arrendamientos, como ya lo mencioné, y los términos de muchos activos y pasivos financieros. Otro ejemplo pudiera ser que la dirección puede tener que utilizar diferentes fuentes de datos, ¿verdad? Ya no solo una, sino que diferentes, debido pues a este entorno. En dichas circunstancias, como auditores, debemos considerar la relevancia, qué tan importantes son y su fiabilidad. ¿Será que puedo confiar en ello? De dichas fuentes de datos, ¿verdad? Como ya se lo imaginarán, viene por ahí oculto el escepticismo profesional o sobreentendido. También con esto de los datos, la estimación contable puede depender de datos que pues están difíciles. Son datos que no son fácilmente observables debido a los efectos de la pandemia y por lo tanto nos afectan, ¿verdad? Si los datos han sido adecuadamente comprendidos, entendidos o interpretados por la dirección, pues ustedes pueden considerar como auditores, pues si son necesarias cualificaciones o conocimientos especializados, algo que también se conecta con el tema anterior, ¿verdad? Porque puede ser que ellos sí lo están haciendo con las mejores intenciones, pero no tienen conocimientos, por ejemplo, de términos legales, contractuales complejos, que tengan que entender o interpretar, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes pueden también tener la necesidad de inspeccionar el contrato que esté relacionado a este tema de la estimación contable para poder considerar si los términos de los contratos pues son lógicos y son congruentes con lo que nos está firmando la dirección. Por lo tanto, como resultado de la pandemia del coronavirus, pues parece más fácil para la dirección conocer y tratar esa incertidumbre de la estimación a través de la selección de una estimación que sea puntual, directa, y del desarrollo de la correspondiente información a revelar. Ello también puede darnos como resultado pues dificultades a nosotros como auditores, ya que la NIA 540 nos pide que apliquemos procedimientos de auditoría posteriores para tratar si tomando en cuenta pues el marco de información financiera, pues la dirección ha tomado medidas oportunas para ver si entendieron y trataron correctamente la incertidumbre o la duda sobre la estimación. La NIA 40 describe pues cuáles son las responsabilidades del auditor como tal, cuando a su juicio la dirección viene y pues no se ha puesto muy las pilas para tomar medidas oportunas o ven cómo lo solucionan para tratar esa duda e incertidumbre en la estimación. Ojo con lo siguiente, puede existir otras situaciones en las que pues puede haber un gran tamaño o rango que está utilizando el auditor y ese que sea un múltiplo de la materialidad, por una razón, para que los estados financieros en su conjunto sean evaluados, ya que la incertidumbre de la estimación pudiera ser mayor, ¿verdad? Pues, aunque el rango amplio puede ser adecuado en algunas circunstancias, quiero indicar que es importante que ustedes como auditores reconsideren si han obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a esa razonabilidad que andamos buscando en los estados financieros, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Y que estén incluidos dentro de ese rango. En dichas circunstancias, pues la importancia de la información a revelar sobre esa incertidumbre, ¿verdad? Porque aquí al final de cuentas nos debemos al que usa los estados financieros, ¿verdad? Para que él entienda y tenga transparencia de la información que están contenidos en ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que poder revelar si hay incertidumbre sobre la estimación y si esta aumenta, ¿verdad? Por lo tanto, la dirección siempre tiene que estar pilas y debe valorar qué información debe ser conocida a la fecha del estado financiero para determinar si son necesarios venir y hacer ajustes a las estimaciones contables o si se requiere revelar información.